Hermanos, les invito a ponerse en pie para leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos inmensas gracias por tu palabra. Gracias por que estamos aquí y tú nos invitas siempre a oírla. Te rogamos, Señor, que seas tú ungiendo al pastor Roberto para que sean tus palabras las que salgan de su boca y lleguen a nosotros. Te lo rogamos, mi Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo recuerdo los días de mi infancia y juventud. En el mejor de los casos me decían el evangelista. En otros casos me decían el aleluya. Y hoy domingo quiero invitarles a ustedes a decir aleluya. ¿Cómo no decir aleluya al ver a Vilmita Cueva aquí?
Hace 8 días, 15 ya, un súbito infarto casi se nos lleva. Y está aquí. Aleluya. ¿Cómo no dar gracias a Dios por Danielita? ¿Dónde estás, Danielita? Después de toda la tormenta que vivimos, estás aquí. Aleluya. Anita, ¿cómo no decir aleluya si tú estás aquí? Aleluya. Ahora me da gusto que me digan que soy aleluya. Porque yo alabo a mi Señor por estar aquí. Solo Él puede hacer posible que tengamos estos momentos de gozo espiritual. Aquel que no tiene una sintonía espiritual mínima no la entiende. Pero aquellos que vivimos intensamente la relación con Dios, cada día es un aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor y meditar en ella. Señor, gracias otra vez por regalarnos este hermoso tiempo a este grupo de hermanos en Cristo, que confesando ser tus hijos, ser tus discípulos, queremos enriquecernos de tu voz, de la lectura de tu palabra y también, Señor, del compartir el amor que tú nos das entre hermanos. Gracias, bendito Dios, por esta hora, por estas 2 horas, por el tiempo que sea. Pero, Padre, tú estás todos los días con nosotros y decimos, aleluya. Amén, Señor. Amén. Estos domingos dedicados a revisar el libro de los Hechos, ya lo hemos dicho, no hacemos sino tratar de seguir las huellas de cómo se estructuró la primera iglesia cristiana en el mundo. Cuando vemos lo que Dios hizo con ese grupo de hermanos, a nosotros nos motiva y nos inspira porque quisiéramos ser exactamente igual los seguidores. ¿Cómo no querer seguir esos pasos cuando vimos que el Espíritu Santo llenó a los hermanos de su presencia y había como lenguas de fuego, dice ahí, reunidos? Imagínese usted si esta mañana decimos, Señor, manda tu Espíritu, que nos llene. ¿Qué diría el barrio? ¿Qué diría Quito? Se incendió una iglesia, porque el fuego del Espíritu Santo, que es fuego consumidor, está allí. Yo le pido a Dios que cada uno de ustedes, como yo mismo, sintamos lo que Dios pone en el corazón y lo que Dios da. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más poderosa que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que penetra y corta de lado y lado, y redarguye, y va dejando un terreno limpio para escuchar solo la voz de Dios. No se consigue en el bullicio, se consigue escuchar la voz de Dios en el silencio. Recomendamos un tiempo de oración en cada uno. Madrugue o quédese tarde en la noche buscando el rostro de Dios. Apague el noticiero, tiene muy malas noticias. Abra la Biblia, tiene lindas noticias, hermosas noticias. Son las que nos anima a seguir adelante. Pues así habían estado los discípulos con el Señor, muy unidos. Ustedes se van a acordar y voy a pedir que hagan uso de su memoria. Nombres de los diáconos que se nombraron. Quiero escucharles. Este va a ser un servicio interactivo y queda grabado. Esteban es uno. Felipe 2. Meta primera. Discípulos que fueron nombrados diáconos. ¿Suena Nicanor? Prócuro, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Eso está ahí en Hechos, capítulo 6. Ahí se nombraron a estos 7. De algunos no se vuelve a nombrar, ni se menciona, pero de otros se da con mucho detalle lo que habían desempeñado y habían hecho. Nos llama mucho la atención que hubo entre ellos Felipe, que tenía un corazón apasionado por evangelizar. A él le presentaron a alguien nuevo y ahí estaba. No sé si los hermanos Ujieres pueden traer más sillas. Hay vacías. Siga nomás. Porque noto que la lección queda, hay que llegar temprano. Esto es.
Pero qué bueno, llegará el momento que tengamos que ampliar. Decía entonces que aquí vamos a hablar de un ejemplo especial. Este es Felipe. Este diácono, que bien podría haberse dedicado a arreglar las sillas, a poner la carpa, a poner el sonido, a quitar las molestias ambientales. No, dijo, yo quiero evangelizar. Era un diácono. Y sin embargo, se apropió del tema de la evangelización. Y él estaba evangelizando, era la conversación persona a persona para contarles de Jesús. No era fácil, era bastante difícil para él porque muchos estaban en contra de Jesús. Recuerden que estaban perseguidos. Habían tenido que salir corriendo. Mataron a Esteban y vino una persecución feroz sobre todos los cristianos. Y en medio de eso él decía, no, yo voy a seguir hablando de Jesucristo. Se necesita ser valiente. Porque otros hubieran dicho, pero si están persiguiendo, están matando a los evangelistas, a los aleluyas. Por Dios, quédate quieto. No, Felipe dijo, no, yo sigo. Un ángel del Señor se le presentó en esa tarea que él estaba desempeñando. Y le dice, Felipe, yo te quiero decir que debes hacer un paquetito de tus cosas y vuélate, que hay una nueva misión que emprender. Deja lo que estás haciendo y escucha las indicaciones que te voy a dar para que vayas. Él estaba en Jerusalén y de Jerusalén a Gaza era salir más o menos desde el centro de Israel y correrse hacia la costa, pero hacia abajo, como cuando nosotros vamos a hacer la ruta del Espóndilus, todo paralelo a la costa. Y él tenía que bajarse por ahí, zona desértica, que nadie la usaba, o casi nadie la usaba. Mientras tanto, el Señor sabía que había una misión que cumplir con un personaje especial, Y esta es la historia. Candace es el nombre que se da a la reina de Etiopía como título, así como el faraón era el título de quien gobernaba en Egipto. Candace era el nombre de la reina, a la que fuera, que gobernaba en Etiopía. Cuando mencionamos Etiopía, ya viene a nosotros esmeraldas. Eran negritos. Y dice la Biblia que había en esta ruta, subiendo de Egipto, habían pasado el Mar Rojo y se iban por el filo de la costa, subiendo por esta carretera sin uso, un carruaje de primera, posiblemente con un descapotable, con un buen conductor de este carrito alado por caballitos. Iba una comitiva especial, la reina y su ministro de finanzas, que era un negrito y que era eunuco. ¿Cuánta historia tiene esto? Porque si alguien era un colaborador íntimo del reinado, no podía ser sino un eunuco. Es decir, quienes quisieran apelar a ser ministros de la reina, tenían que ser eunucos. No sé si esa moda se pudiera implementar aquí. Si quieres llegar a Carondelet, eunuco. No llega nadie. Pero ahí el ministro de finanzas era este etíope, era este eunuco, era este negrito que iba acompañando. Dice la narración de la Biblia que la reina tenía todo el deseo de llegar al templo para tener allá el encuentro y honrar a Dios y entregar ofrendas porque llevaba riquezas, oro, piedras preciosas, todo para entregarlo en el templo. Me metí a estudiar un poco y esto tiene una historia realmente rica de milenios. En la época de Salomón hubo una reina también negrita que llegó. ¿Cómo se llamaba? La reina de Saba. Y ella hizo algo parecido.
fue a visitarle a Salomón porque era el hombre de la sabiduría y se fue a instalar allá y fue llevando riquezas a montones. Camellos, dice la Biblia, cuando usted lo revisa allá en el Antiguo Testamento, se narra el hecho de la reina de Saba. Se quedó, no está escrito en la Biblia como les voy a contar, pero la relación paralela de los historiadores, que coinciden muchos, dice que Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba y que les instruyó en la adoración a Dios. Claro, Salomón, 700 concubinas, una más. Pero tuvo un hijo con la reina de Saba. Me parece que el nombre era Merketel. Este hombre fue criado y educado bajo las enseñanzas de Jehová en la tierra de su padre Salomón, pero se regresó a Etiopía. Y en Etiopía pusieron una sucursal del culto a Dios, gracias al hijo de la reina de Saba y de Salomón. Y de esa enseñanza se desprende la vida de Candace, la reina que ahora venía a adorar a Dios en el templo de sus padres. Esto no lo narra aquí, hay que escudriñar, meterse, y uno goza con esa historia porque va viendo muchos detalles que no se le habían ocurrido antes. Pero ahí está, ha llegado ya y está en el templo solo la reina. Cuando usted mete los ojos un poquito más, va a encontrar que en Isaías, el capítulo 56, del verso del 1 al 7, especialmente el 3 y el 4. Yo quisiera que ustedes tomen nota de esto, porque es interesante la historia. Para los judíos era descalificado el ser eunuco y no podía entrar al templo. No podían, estaban descalificados. Ahora, si usted quiere y tiene interés en revisar un poco más de la ley judía, se va a meter a Deuteronomio capítulo 22 y 23 y va a encontrar todas las prohibiciones. Oiga, es tremendo. Esa ley, ¿no? Va a comenzar a juzgar los pecadillos de la comunidad. Dice, si una chica está de novia y de repente le aparece un nuevo amor, dice la ley en Deuteronomio, estos dos por traicioneros tienen que ser muertos a pedradas. Ahí afuera. Severos, ¿no? Y entre otras cosas dice, si el hijo osare en tomar y acostarse con la mujer de su padre. ¿Por qué digo esto? Alemania, en el año pasado, al finalizar el año, aprobó el fin del incesto. Se pueden casar entre hermanos, se puede casar el padre con la hija, se puede casar el hijo con la madre, un desastre. Ahora es legal. En Canadá se aprobó el bestialismo, es decir, el ayuntamiento, la fusión, la cópula de un hombre con un animal o de una mujer con un animal. El mundo está, si se llega a aplicar Deuteronomio 22 y 23, chao, nos faltan piedras. A desempedrar San Francisco. Cosas que ya hacen, ¿no? Pero digo, ahora, en la observancia de todo lo que está sucediendo en el desarreglo social, no tendría parangón bajo el estilo de vida judío que tenía, pero radicales posiciones sobre el pecado. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a encontrar una y otra vez en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos esto, entonces tenemos que reflexionar. Hay mucha distracción y yo también me distraigo y quiero saber quién es. ¿Por qué no traen más sillas, por favor? Traigan. Aquí nos estrechamos. Ya Marcelito está tomando nota para ver cómo ampliamos.
Pero gloria a Dios por esto. Yo me alegro con el Señor y me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Eso dice la palabra del Señor, pero puntuales. Ocupen los espacios, no hay. Sigan, por favor. Como decían los buceros, ¿no? Intermedios. Y la última entran 6. Bueno, retomo la idea que ya me cuesta trabajo porque el Alzheimer me come atrás. Decía que el tema era altamente sensible a la luz de la ley para los judíos. Y entonces no podían entrar al templo, peor atrasados. Y muchos se quedaban fuera por las fallas físicas. Los castrados, que no eran sino los eunucos, eran calificados y no podían entrar. Por eso se debe que en este caso llega la reina al templo, pero el eunuco se queda en el carro, esperando. Y por eso él no entra al templo. Cuando termina de hacer las ofrendas, los regalos y todas las cosas, la reina, entonces comienza al retorno y comienzan a tener el tiempo de regreso a su tierra. Cuando están descendiendo de Jerusalén y están yendo camino a Gaza, allí el Señor, a través de un ángel, le había dicho a Felipe: apúrate, Felipe, tienes que llegar a Gaza ya mismo. Porque el Señor maneja los tiempos, maneja los lugares, maneja, eso decimos coincidencias. Yo recuerdo el día cuando estaba en Madrid, yo casi arrastrando las piernas para caminar, y con mi esposa íbamos en el metro para refrescarnos porque era el pleno mes de agosto. Y eso era una fatiga. Y llegamos a la Plaza España. Y por esas cosas, ¿no? Le digo a mi esposa: salgamos un poquito a la superficie para ver, pero era una tortura porque no había la grada eléctrica en esa estación, sino que subir a pie. Entonces, sube y sube, llegué con las justas arriba. Hacía un calor tremendo. Y al abrir las puertas de arriba, uno sale y ve la plaza y había un montón de ventas ambulantes, sobre todo los indios de la India. Estaban con sus tapetes y las joyas y puestos en el piso y vendiendo cosas. Y unos banquitos de piedra que estaban ahí, estaban todos ocupados, no había dónde sentarse. ¡Qué malestar! Dije yo, pero si yo lo que quería era sentarme en algún lado, porque ya no avanzaba. Y comencé a ver con ansiedad cuando de repente paso por una banca y veo a alguien conocido. En esa montonera de gente, veo a alguien conocido. Era el pastor Pedro Guaycha, mi pastor de juventud, con quien tuve una amplia actividad siendo jovencito allá en la Cuenca y Mideros, años. Y lo alcanzo a ver, digo, no puede ser. Me acerqué y él tampoco creía. Él venía de Lausana, del Congreso de las Iglesias que se celebró en Congreso Evangelístico, y me dice: le he pedido a Dios que me deje aterrizar en España porque te quería ver. Dios cruza caminos. Dios pone personas y uno no sabe. Le pasa a Felipe que el ángel le dice: tienes que ir a Gaza, pero ya. Dice que el tren tenía su horario, la carroza. Y va llegando y le encuentra al eunuco, que él estaba con un rollo de la Biblia, viendo, buscando, y que leía en voz alta. Porque en ese tiempo, dice la historia, que cuando se leía la palabra de Dios, se lo hacía en voz alta, que todos lo escuchen. Parece que también para poder leer el carruaje iba lento, porque si no, es como cuando usted va con el celular, no tiene una letra. Entonces el pobre estaba viendo. Le dio tiempo a Felipe a treparse al carruaje, impulsado por el Señor, el ángel. Y esta vez dice la Biblia, y el Espíritu Santo que estaba en Felipe le empujó a que se embarcara.
y le pregunta al eunuco. Le dice, ¿qué estás leyendo? La Biblia que se imprimía y que estaba en papiros allí, o estaba en hebreo o estaba en griego, y él era egipcio. Entonces deletreaba, pero no entendía. Y por eso Felipe le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Porque te oigo que hablas en altavoz, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Dice el versículo 29 de 8:8, ¿no? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, Felipe conocía la palabra de Dios. Entonces, al escuchar Isaías, él muy rápido dijo, está leyendo la Biblia. Es como cuando usted pasa por ahí y alguien dice de manera que, o cuando comienza, porque amó Dios al mundo, y uno dice, ahí alguien está hablando de la palabra de Dios. Uno se orienta rápido y Felipe dice, ¡ay! Está hablando. ¿Y qué estás hablando? Se acerca, le ve. Y la primera cosa que da la impresión es que tenía al revés del rollo, ¿no? Porque no entendía nada. Pasaba con mi nieta sus primeros años, venía a la iglesia. Cantaba con un entusiasmo, agarraba el himnario, yo me acercaba y estaba al revés. Pero cantaba. Y el que no lee a veces imita. Y aquí vemos a un eunuco con la palabra de Dios sin entenderla, leyendo. Pero fue muy sincero el eunuco. Él no estuvo ahí diciendo, es que se me ha dado la vuelta, es que no le veía o lo que sea. Dijo, ¿cómo podré entender? Dice, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, esta frase debe acompañarnos hoy en la iglesia. Hay mucha gente que necesita leer la palabra de Dios, pero no hay quien le enseñe. Y mientras nosotros estamos sentados aquí, podemos entender lo que dice la palabra de Dios, pero no hay quien se acerque a quien no le entiende. Yo digo que hay muchos que por recelo no tienen la Biblia o no la abren. Y no importa su grado intelectual, de educación, social, económico, lo que sea, tienen una Biblia, pero como no saben cómo leerla, ustedes saben que yo conocí a mi padre a los 22 años de edad. Y una de las primeras cosas que hice fue regalarle una Biblia. Él, ateo, se confesaba así, no creyente. Cuando me conoció, con muchísimo respeto, él sabía quién yo era, recibió el regalo. Un día lo visité en Venezuela y le digo, ¿cómo vas con la Biblia, papá? Es que necesito a alguien que me explique. Y era un hombre muy culto, pero no sabía cómo leer la Biblia. Y hermanos queridos, tenemos la Biblia. Yo estoy seguro que usted tiene una. Enseñe a alguien a leer la Biblia. Comience con el Evangelio de Juan, es lo recomendable. Y comience a explicar el plan de salvación, porque si no aceptan a Cristo primero, no van a entender nada después. Y esa es la obligación del cristiano. Y aquí Felipe es llevado por el ángel y el Espíritu Santo, se sube al carruaje, lo ve al etíope, al eunuco, con la porción de Isaías. ¿Qué estaba leyendo? Isaías capítulo 53. Ahora ya lo tenemos numerado, codificado y todo, pero en ese tiempo era un rollo y comenzó a leer todo. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Y el eunuco, una vez que le traducen y le dicen, esto es lo que estás leyendo, y él se queda y dice, ¿de quién están hablando? Pregunta consistente hasta el día de hoy. Dice, ¿de quién dice esto la Biblia? ¿De qué están hablando? Y es la oportunidad inmensa que Dios abre para explicar a alguien, sencillamente, sin mucho argumento. Es Jesús que murió en la cruz. Hay un lindo himno sobre eso. Es Jesús quien murió en la cruz. Y uno comienza a contar la historia verdadera y real, porque es la palabra de Dios. Y no es que tenga fuerza su palabra, sino la palabra de Dios. Y la gente que lo necesita. La semana pasada estuve invitado para
predicar, hablar a un grupo de cristianos, médicos cristianos, en el campamento del seminario Semisús. Ahí les dieron el auditorio y habían quizás 50, más o menos, de diferentes partes de Latinoamérica. Pero quiero destacar una cosa que pasó al final. Después de la prédica, uno conversa con uno, con otro, pero hubo uno que me llevó aparte. Más o menos así, fornido, no era eunuco, era panameño. Y me agarró y me dice, pastor, yo soy médico en Panamá, soy cristiano y conozco la palabra de Dios. Pero le pedí a Dios que me traiga a este retiro de médicos, solo por una cosa. Quiero saber si el Señor me está llamando a servirle. Y usted hoy me ha confirmado que el Señor me ha llamado y voy a ser el pastor. Las cosas no suceden solas. Si usted no se deja usar por el Señor, no va a haber bendición tampoco. Y a veces el simple conversar con la señora de la tienda, con el señor sastre, oiga, el Señor le va a usar. Y usted lo dice y esa persona se queda impactada y dice, wow, esto era lo que Dios tenía para mí. Muchas gracias. Y a lo mejor usted no lo vuelve a ver más, pero en ese momento el Señor lo usó. Y esto es lo que pasa con Felipe. Felipe llega, le enseña la palabra de Dios, él se da cuenta de lo que está leyendo y dice, sigue leyendo. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Dice, ¿quién puede ser ese personaje? Solo Jesús. Dice la palabra de Dios que respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Y entonces se la puso en bandeja. Dice, Jesús te está diciendo a ti que Él fue a la cruz para morir por ti. Y el eunuco, ese rato, se rindió ante el Señor. A tal punto que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ya se enteró todo el eunuco. Y dijo, y el que cree en el Señor tiene que bautizarse. También le mandó de un paquete, de una sola. No había separación en el evangelio y el bautismo y la clase de bautismo. No. Felipe se ve que le explicó todo. Porque aquí reacciona el etíope. Oiga, dice, ya acepté a Cristo, soy nueva criatura. Qué lindo lo que me acaban de explicar, qué hermoso. Y sacan la cabeza por la ventanita del carro. ¿Ves? Ahí hay un charco, hay un poco de agua ahí. ¿Qué impide que me bautice? Porque aquel que es nueva persona en Cristo busca aceptar y ser obediente a la palabra de Dios. Inmediatamente le pide, le dice, ¿qué impide para que me metas ahí en el agua y me bautices? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesión que hacemos siempre que bautizamos. Los ancianos, el pastor, todo el mundo sabemos cuando vamos a bautizar. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Sí, creo. De todo corazón, sí, de todo corazón. Por tu confesión de corazón, por el anuncio de tu boca, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que manda la palabra de Dios. Y nosotros lo hacemos. Prepárense, jóvenes, para octubre, noviembre. A fines de octubre, noviembre tendremos un campamento y vamos a bautizar. El que no se ha bautizado, eunuco. Sí, si no se bautiza no queda más. La va a ver negra. Pero es la obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos tiene ahí. Cuando subieron del agua, y esto es el complemento, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Viene otro punto de distracción
en el que mucha gente se queda. A esto le llamamos el esoterismo. ¿Cómo es eso que se desapareció? Imagínate el poder de Dios. Yo quiero que me desaparezca. Yo quiero aparecerme aquí, que me desaparezca para... Oiga, eso no es importante. Lo importante es que el Señor le use a usted, y lo que se enseña es que no depende del hombre, del pastor, del anciano, del líder, de lo que sea. Es el Espíritu del Señor que entra en la persona y se queda con la persona. Los demás desaparecemos. Que el Señor nos use en el transcurso de nuestra vida con nuestros hijos. A propósito, ayer me hubiera dado un gusto que esté así llena la sala con la película que proyectamos. Estuvimos 8 y se perdieron un peliculón. ¿No es cierto, Kikita? Muy lindo. Pero habrá otros, espero que puedan venir. Hagan del día sábado tarde con sus hijos una rutina. Dedíquenle al Señor, tendremos buen material para pensar. Pero usted está de paso en la vida de sus hijos. Yo estoy de paso. Ellos van quedando. Y a veces ellos se adelantan y se van. Uno no sabe. El hecho de estar aquí en la iglesia significa que el Señor nos ha cuidado y nos ha dado vida un día más. Y hoy tenemos que contarlo con tanta alegría para poder dar testimonio y decirle a los hijos que el Señor ha hecho esto. Y que el Señor quiere que sean ordenados, obedientes a su palabra. Si hay alguien que no se ha bautizado, pues que se bautice. Y si se ha bautizado y se ha apartado, vea, deje que el Señor le ponga en el camino a Gaza y se encuentre con un hombre de Dios para que su vida sea tocada. Y si usted tiene que desviar su camino, deje que el Señor lo lleve. Porque a veces renegamos. No, pues que yo tenía el vuelo y este vuelo, ¿cómo me van a hacer esto? Usted regrese a ver quién más se quedó. ¿No será porque tiene que hablar con esa persona acerca de Jesús? Busque siempre la razón que Dios tiene. No la molestia que usted tiene. Las agendas son del cielo en la vida del cristiano. Y las cosas que han de suceder son por las que Él autoriza. Es del hombre hacer planes, pero de Dios el aprobarlos. Gracias a Dios. No se reniegue. Si algo pasa y no sucede porque Dios así lo permite, pues usted dele gracias a Dios. En las buenas y en las malas. Felipe posiblemente en Jerusalén estaba haciendo alguna obra tremenda, pero el Señor lo sacó, le llamó el ángel, luego el Espíritu Santo lo metió, le dijo, te necesito ahí porque no hay otro que pueda hacer algo por este etíope. Y la otra lección, pues es un negrito nomás. El Señor tiene contadas las vidas y sabe, todas son valiosas. El Señor quiere que todos seamos salvos, no unitos, todos. Y el Señor nos puede llevar de aquí para allá. No hemos experimentado nosotros el trabajo misionero, estamos hablando con Gaby sobre este tema que se nos interrumpió antes de la pandemia, ¿se acuerdan? Estábamos ya cabalgando con el tema de las misiones y queriendo hacer. Pues ahora será tiempo de ir reponiendo la cosa. ¿En qué lugar el Señor quiere que Siloé haga su misión? Ya encontramos uno, están arriba, los niños. Y quiero decirles que voy a hacer una lista de los próximos profesores y no se asombre de que esté ahí su nombre, porque ya hemos pedido voluntarios y nada. Y yo veo que en iglesia sí funcionan los voluntarios. Entonces, si usted no va a poder, me va a tener que decir que no puede, pero esos niños necesitan ver gente adulta con mucho amor, dándoles 1 horita en la semana. Y si somos todos, qué lindo, rotamos y les damos el amor. Porque a veces lo voluntario se queda y se posterga. Pero en la iglesia del Señor tenemos que hacer algo. Ahora, si el Señor nos pone como frontera salir de Quito, irnos a una ciudad, a un pueblito, ¿quién sabe? Hay gente en un carruaje por ahí leyendo la Biblia sin entender. Y sea usted el que el Señor quiere usar para que le explique el mensaje de salvación. ¿Que hay que tener herramientas? Sí. La oración, la lectura de la Biblia y un gran gozo para hacerlo.
Aquel que lo hace con pesadumbre, con que yo no quisiera, mejor mande otro, no sirve. Si poniendo la mano sobre el arado mira para atrás, mejor ni venga, porque no sirve para arar. Y aquí todos estamos llamados con gozo a sembrar el evangelio. Sepa que mañana usted y yo ya no estamos. Esto le pasó a Felipe, el gran Felipe, predicador, evangelista, listo a romper su agenda cuando el Señor le dijo, vente y hazlo. En el mundo del marketing, el día de hoy, preguntarían, ¿y cuánto hay? ¿No ve que estoy haciendo un trabajito? ¿Cómo voy a dejar eso? Y la palabra de Dios dice que debemos tener una sensibilidad espiritual porque Él es el proveedor. Él es el proveedor. Nada nos faltará. En lugares de dedicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos brindará el aliento. Y si nosotros recitamos ese Salmo 23 y lo hacemos nuestro, pero lo vivimos en la práctica, oiga, es lindo. Porque se vive por fe. Y esta es una de las cosas que tenemos que aprender a vivir por fe. Cuando es el Señor el que da. Los discípulos, pregunta que hacíamos de los manantiales en estos días, eran los que abrían sus puertas para recibir al Señor. Cuando el Señor dice que las zorras no tienen una cueva, que los pajaritos no tienen un nido, dice, y el Hijo del Hombre tampoco tiene una cama donde recostarse. ¿Se ha preguntado usted dónde pasaba Jesús? ¿Dónde vivía Él? ¿Dónde se cambiaba la ropa? ¿Dónde se duchaba? ¿Dónde comía? ¿Qué hacía Jesús? 3 años que pasó con los suyos y nunca le faltó comida. Más bien multiplicó la comida para los que no tenían. Es que Dios es el proveedor. Y nos toca comenzar a vivir ese estilo de vida. El Señor bendice, el Señor da. Usted no tiene idea cuando el Señor le provee lo que necesita. No entre en angustias, deje, el Señor va a resolver. Yo aprendí a palos eso. No le recomiendo. Hay que cambiarse el hígado para eso. Pero lo aprendí. Y ahora nos toca como iglesia mirar que ya el espacio necesita un poquito más, un poquito más. Pero eso es lo natural. Lo lindo es que se derrame la iglesia en el barrio. Que podamos contagiar a los demás. Al frente hay un asilo de ancianos. Veo que hay mucha dureza. Veo que hay mucha rigidez. Veo que aquí el que administra no quiere que se acerque nadie. Es una molestia. Si usted parquea su auto de ahí, salen y le pinchan las llantas y todo. Falta el amor. Amor que nosotros los recibimos aquí cuando cantamos, cuando oramos. Pero esta gente tiene que recibir el amor de Dios. La iglesia de Country Club en Puerto Rico. Pasé allí bajo el cuidado y el techo del pastor Carmelo Terranova, que me recibió como si fuera su hijo. No había espacio porque estaban construyendo su templo, ahora está en la avenida 65 de Infantería, se llama la Catedral de la Esperanza, es un templo hermosísimo. Pero en ese tiempo se reunía un grupo pequeño, grande, de corazón, y la escuela dominical no tenía espacios. Entonces decía, Lenin, tu casa está al frente, ahí va a ser la clase de adultos. Normita, en tu clase van a ir las señoras, en tu casa que está aquí en la esquina. Todo el barrio se había rendido al Señor y el domingo abría las puertas para hacer la escuela dominical en su casa. Ahí estaban las clases. ¡Qué visión! ¡Qué hermoso! El Country Club dedicado al Señor. Y cuando pasaba por allí todo el mundo saludaba, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y todo el mundo alegre. No se veía malas caras. Y si tenían malas caras tenían que cambiarlas por la vergüenza. Pero era lindo. Me acuerdo de un joven de unos 75 años, tengo que referirme como joven, ¿no? Sí. De apellido Lamar. Era un gordito, era el tesorero de la iglesia. Y andaba visitando las casas, viendo qué les hace falta, si había que comprar sillitas, si había que comprar algo. El pastor
Terranova tenía un viejo Impala, esos anchotes, esos carrotes de 8 cilindros, que echaban fuego cuando salía, ¿no? Cuando se prendía, porque el lío era que no se le prendía. Yo aprendí las mañanas que él destapaba el capó y ponía un líquido que se llamaba el Quick Start. Y entonces le decía yo en el sartén, porque era un grandote una paila ahí que le ponían para que la carburación se produzca, y el pastor ponía eso y se subía al carro y hasta eso se evaporaba y otra vez corre muerto de iras. Entonces le digo, Carmelo, ¿me permites que yo ponga? Y tú, finalmente uno dice, entonces voy y le prendía. La iglesia me llama un día, este joven Lamar, el tesorero, me dicen, ¿cierto que el carro del pastor no vale para nada? Le digo, ese es un buque viejo que a empujones se prende. Y me echo una bulla, pero bueno, ese era el carro del pastor. Llegó el cumpleaños del pastor. Estaban en plena campaña para levantar la Catedral de la Esperanza en la 65 de Infantería. Hacían comida a los hermanos, levantaban fondos por todo. Y en el cumpleaños llega el hermano Lamar, el tesorero de la iglesia, con un llavero de un auto nuevo. Y viene ceremoniosamente, le entrega la llave al pastor Terranova. Y el pastor Terranova agarra la llave, se paró y pegó una arenga y les devolvió el carro. Ustedes no son sino unos sinvergüenzas. Si estamos reuniendo dinero para el templo del Señor, ¿cómo se atreven a darme esto? Y no recibió el carro. Hasta cuando yo me regresé, madrugaba a ponerle el Quick Start. Cuando la visión es clara, cuando se sabe lo que tiene que hacer, Dios es el proveedor. Y dale gracias al Señor de lo que hoy tienes. Medio dañadito, medio desperfectos, medias cosas, dale gracias al Señor. Que no se te quiebre el corazón porque dañas las prioridades. Lo primero es para el Señor. Lo primero es para el Señor. Y todo eso estoy seguro que Felipe le enseñó al eunuco. Por eso esa iglesia que se construyó allá en Etiopía persiste hasta el día de hoy. Una iglesia que fue cimentada con la palabra de Dios. Y no por ser negritos no valen. Ha pasado el tiempo, Felipe siguió su camino donde el Señor lo puso. Él seguía anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felicito a Paolita que leyó muy bien esto, porque otros dicen Cesarea. Y es Cesarea de Filipos. Porque esto estaba bajo el gobierno del tetrarca de Herodes, Filipo. Por eso se llamaba Cesarea de Filipo. Y entonces Felipe siguió cumpliendo su tarea, la iglesia siguió, que es lo que seguiremos estudiando a continuación en estos días, pero la lección es el día de hoy. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor y te lleve donde Él quiere. No te opongas al ministerio que Dios te da. Descúbrelo. Hazlo. Van a ser probados en la escuela dominical porque algunos no se han dado cuenta que tienen esta virtud. Y otros sí. Cuando les hemos puesto medio a dedo, dicen, yo no sabía que podía hacer esto. Y la experiencia hermosa con los niños es un ministerio de la iglesia. Lo que más importa es que entregues el amor a esos niños, porque de eso se nutre la vida de la persona, y es el amor de Dios. Vamos a orar, y vamos a dedicar nuestra vida otra vez al Señor, y decirle, Señor, yo quiero oír tu voz, y quiero que me guíes y me lleves donde tengo que ir, y hablar con el que tengo que sea, porque a veces nosotros tenemos la idea de que tenemos que hablar con alguien, pero ni oramos, ni hacemos nada, no somos proactivos. Usted sabe que el novio y la novia, cuando están entrando en amores, calculan hasta la hora, qué hora se van a cruzar, la palabra que le va a decir, cómo va a comenzar el diálogo. Y le programa y repite, y llegado el momento se olvida. Delante del Señor hay que pedirle, Señor, úsame y dame palabras para ese momento.
que sean tuyas, no mías. Oramos. Vamos a hacerlo. Señor amado, gracias por tu palabra buena. Gracias por lo que ella inspira en nuestro ser. Gracias por la enseñanza que tiene para poder desarrollar nuestra relación contigo. Hay muchos que no tienen tu palabra, hay otros que la tienen y no saben leer, hay otros que la leen y no entienden. Señor, nosotros que tenemos esta bendición, conocemos tu palabra, la entendemos, ayúdanos a evangelizar a otros, mostrarles el camino de salvación y moldea nuestra vida, Señor, en cada día, en cada paso, para que sea de bendición con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, mi buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, mi buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento.